La toxicología laboral tiene por finalidad prevenir sobre los posibles efectos adversos producidos por las sustancias a las cuales el individuo está expuesto en su lugar de trabajo. Existe una ley de riesgo de trabajo donde están detalladas las enfermedades profesionales y los controles que se deben realizar para cada tipo de actividad industrial. Si es posible, se debe tratar de reemplazar al compuesto que es tóxico por otro que no lo sea. Y si no es posible, y si ese compuesto se encuentra en cierta cantidad en el ambiente que no se puede evitar, hay que brindarle al trabajador la protección adecuada para evitar el contacto. De esta forma, se trata de establecer que el riesgo del trabajador por exposición a determinadas sustancias sea aceptable, estableciendo para ello las condiciones para la exposición para la realización de ese trabajo. De esta forma, lo que queremos evitar es que se produzca una enfermedad ocupacional. La enfermedad ocupacional entonces va a ser la enfermedad que se produce en un individuo por exposición a un determinado compuesto en el ambiente de trabajo. Los tres pilares fundamentales de la toxicología ocupacional son el monitoreo ambiental, donde vamos a determinar los niveles de compuesto en el ambiente, el monitoreo biológico, donde vamos a determinar los niveles de compuesto, un metabolito de ese compuesto en el organismo del individuo, y la vigilancia médica, que es la que realiza el médico, tratando de vigilar el estado de salud del trabajador, tratando de evitar que se produzca una enfermedad ocupacional. Cuando realizamos el monitoreo ambiental, vamos a determinar algunos índices ambientales de exposición. Uno de ellos es el CMP, que es la concentración máxima permitida, a la cual la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos en forma repetida, día a día, en toda la jornada laboral, sin llegar a sufrir efectos adversos o bien ante la cual el riesgo es aceptable. Si está prohibido el uso de una sustancia, este índice, la CMP, va a ser igual a 0. El otro parámetro a evaluar es la concentración máxima permisible por cortos periodos de tiempo. Si en algún momento de la actividad industrial el individuo puede estar expuesto a un exceso de vapores de solventes, lo que se trata es de establecer la concentración máxima por periodos cortos de tiempo para que esa exposición a dichos vapores no produzca un riesgo al trabajador. Por lo tanto, es la concentración máxima a la cual los trabajadores pueden estar expuestos durante un periodo continuo y hasta 15 minutos sin sufrir efectos adversos, siempre que no se produzcan más de 4 de estas situaciones por día y estando separadas como mínimo en 60 minutos. Este otro índice, el valor límite techo, es la concentración que nunca puede ser superada. Se establece para gases irritantes o sustancias cuya acción tóxica es muy rápida. Acá usamos los dos primeros índices, la concentración máxima permitida y la concentración máxima permisible por cortos periodos de tiempo. Aunque se respeten estos niveles en el ambiente, igualmente se deben realizar exámenes periódicos a los trabajadores porque pueden causar enfermedad en sujetos sensibles o en el mismo sujeto en determinado momento. Por ejemplo, si el individuo durante la actividad industrial ejerce una actividad física intensa, puede absorber mayor cantidad de compuesto. O bien puede ocurrir que los compuestos ingresen por otras vías, no solo inhalatorias, por ejemplo por vía oral, cuando no respeta las medidas de higiene, por ejemplo que coma o fume en el lugar de trabajo. Además, la concentración de las sustancias en el ambiente de trabajo puede no ser constante ni en el tiempo ni en el espacio. Esto requeriría una evaluación continua de la concentración del tóxico en el ambiente y en todos los puestos de trabajo, lo cual resultaría imposible. Por eso es que también se debe realizar el monitoreo biológico a los trabajadores. Cuando realizamos el monitoreo biológico, vamos a determinar los índices biológicos de exposición. Si ocurrió la exposición y el compuesto se absorbió, puedo determinar la cantidad del compuesto en sangre o bien un metabolito del mismo en orina que va a estar relacionada a la cantidad que llegó y que se absorbió del compuesto.
A estos índices los llamamos BEI, índices de exposición biológica. Estos índices no nos reflejan la acción tóxica del compuesto, aunque si son elevados podríamos sospechar que ese compuesto está ejerciendo una acción tóxica sobre el organismo. Cuando determinamos parámetros que me permiten relacionar la exposición con la toxicidad, estos van a ser los VLB, valores límites biológicos, los cuales cuando se superan nos indican que ese compuesto ya no está ejerciendo un daño. Estos índices no serían de utilidad para las sustancias que actúan localmente en el sitio de absorción, produciendo allí el daño. Por ejemplo, sería el caso de exposición a sustancias irritantes y corrosivas. Como consecuencia de la exposición a sustancias en nuestro lugar de trabajo, pueden ocurrir dos tipos de intoxicación. La intoxicación aguda son las que ocurren raramente. En esos casos se producen por accidentes, como ocurrió, por ejemplo, hace unos años el escape de cloro en una petroquímica de Bahía Blanca. Acá lo importante es tratar de prevenir esos accidentes, o sea que están relacionadas con la seguridad en el trabajo. En cuanto a la intoxicación crónica, es la que le interesa la toxicología ocupacional, o sea, nos interesan las exposiciones pequeñas de bajo nivel a los cuales los trabajadores están expuestos en toda la jornada laboral durante muchos años. Entre los factores que condicionan la acción tóxica de los compuestos industriales, una de ellas son los factores físico-químicos de las sustancias tóxicas, los que van a determinar principalmente la posibilidad de absorción de los compuestos. Si no, puede ser que no se puedan absorber, pero que ocasionen un efecto irritante local. Y si se logran absorber, pueden producir un efecto sistémico determinado. Factores individuales, la genética, diferencias en la edad, sexo, estado de nutrición. Otras enfermedades que presente el individuo, principalmente alteraciones hepáticas y de riñón. Si tiene alguna alteración hepática, puede afectar la capacidad para biotransformar las sustancias. Si tiene afección en riñón, puede estar afectada la capacidad para excretar los compuestos. La idiosincrasia del individuo puede ser que presente mayor susceptibilidad al efecto tóxico de determinados compuestos. También estilos de vida, si fuma o bebe alcohol, puede ocasionar que incremente el efecto tóxico de los compuestos a los cuales está expuesto. Factores ambientales como temperatura, presión, humedad pueden influir sobre la toxicidad del compuesto en el organismo, y factores inherentes a la exposición, fuente ambiental de exposición, la vía de absorción, la dosis a la cual va a estar expuesto, duración, frecuencia y concentración, y la presencia de otras sustancias y la probabilidad de interacciones. Cuando queremos evaluar el riesgo de exposición, en primer lugar lo que tenemos que hacer es identificar el peligro, o sea, definir qué sustancias a las cuales está expuesto el individuo en su lugar de trabajo pueden llegar a producir un efecto tóxico. Posteriormente debemos cuantificar el peligro, o sea, evaluar la relación dosis-respuesta entre la magnitud de la exposición y los efectos a la salud. Y finalmente, establecer si el riesgo o efecto es aceptable. Esta parte es la más complicada porque el pasaje de sano a enfermo por la exposición a determinados compuestos no es fácil de establecer debido a que se producen una serie de lesiones subclínicas o biomoleculares que no se expresan, pero son lesiones que se están produciendo. Entre gozar de buena salud y estar enfermo, ocurren una serie de procesos, desde alteraciones bioquímicas o bien funcionales, asintomáticas, hasta la manifestación de enfermedad. Hay que decidir cualitativamente en cuál de estas etapas se considera que existe una alteración en la salud. Hay que definir la importancia de la lesión que produce ese compuesto. Por ejemplo, si inhibe una enzima, hay que establecer si esa enzima ejerce una función esencial para el organismo y como consecuencia va a producir un efecto importante.
Finalmente, se debe considerar si la intensidad de la respuesta es aceptable o no, o sea, hay que evaluar el aspecto cuantitativo. O sea, si inhibe una enzima, se debe definir qué nivel de inhibición enzimático puede llegar a producir enfermedad. Para evaluar los efectos producidos por la exposición, es necesario evaluar su toxicidad a través de dos áreas, a través de la investigación toxicológica y de estudios epidemiológicos. En las investigaciones toxicológicas se utilizan animales o bien voluntarios. En relación a los animales, se evalúan los efectos tóxicos que producen los mismos, cómo se transforma, cuál es su mecanismo de acción, con qué molécula interacciona. El gran problema en este caso es la extrapolación al hombre. Por ejemplo, como habíamos mencionado en una clase anterior, el arsénico no provoca cáncer de piel en animales, pero sí en el hombre. Por eso los estudios experimentales proporcionan una estimación de la toxicidad para el hombre. En cuanto al uso de voluntarios, se utilizan en ocasiones limitadas. Se utilizan siempre y cuando estimemos que el riesgo para los mismos va a ser inexistente. Por eso se evalúan los efectos de diferentes niveles de exposición que van a ser inferiores a la concentración admisible propuesta. En cuanto a los estudios epidemiológicos, tenemos estudios retrospectivos en trabajadores expuestos, por ejemplo, que se haya observado una alta incidencia de cáncer de hígado en trabajadores expuestos al cloruro de vinilo. Son evaluaciones que se realizan hacia atrás. Hacia adelante tenemos estudios prospectivos, que es cuando, por ejemplo, evaluamos con qué sustancia va a estar expuesta el trabajador y vamos controlando si esas sustancias le pueden producir un efecto tóxico en los trabajadores. Con todos esos datos, ese conjunto de conocimientos, vamos a definir los niveles admisibles de exposición, tanto en parámetros ambientales como en parámetros biológicos. Se tratan de establecer las medidas de prevención de tal forma de no superar esos niveles de exposición. Por eso se pueden proponer cambios en los procedimientos de fabricación. Se recomienda una adecuada ventilación. Se tratan de administrar elementos de protección personal a los trabajadores, de tal forma de proteger la salud de los trabajadores, que es el objetivo principal de la medicina laboral. El siguiente esquema indica la relación entre la exposición y los efectos producidos. La exposición la valoro en forma cualitativa, o sea, evalúo qué trabajo realiza el individuo, qué solvente usa, cómo trabaja, o bien en forma cuantitativa, determinando la concentración en el ambiente. También puedo hacer un monitoreo personal, midiendo la dosis interna, o sea, la cantidad del compuesto en el organismo, o evaluando un metabolito del mismo. También puedo evaluar la concentración en el órgano, célula o molécula blanco. Para todo esto necesito conocer el metabolismo del compuesto. La acción del compuesto sobre la molécula blanco va a producir un efecto biológico que se va a manifestar en un trastorno funcional o bien produciendo alguna enfermedad o inclusive la muerte. Para ver los efectos necesitamos conocer el mecanismo de acción del compuesto tóxico. Si evalúo la intensidad de una exposición, la puedo relacionar con el riesgo sobre la salud y establecer los niveles aceptables de la exposición, o sea, los índices ambientales y biológicos. De preferencia ambos, porque el ambiente me indica cómo está funcionando el proceso industrial y el biológico me está indicando si está afectando al individuo. Esto es importante para establecer las medidas de prevención en el trabajo. Además, también puedo evaluar la eficacia de esas medidas preventivas porque monitoreamos el ambiente y lo comparamos con los índices ambientales.
Se monitorea al individuo y se compara con los índices biológicos, y también por medio de la vigilancia médica se vigila su estado de salud. En cuanto a la clasificación de tóxicos industriales, los podemos clasificar por su estado físico o bien por su efecto fisiológico. En cuanto al estado físico, los clasificamos en tóxicos no particulados como gases y vapores, y en tóxicos particulados que van a ser los sólidos y líquidos. Dentro de los sólidos tenemos polvos, humos o neblumos. Los polvos se originan por ruptura, moliendo, detonación de materiales inorgánicos u orgánicos, y tenemos los polvos sedimentarios, que son los que tienen constituidos por partículas mayores a 5 micras, los polvos que permanecen en suspensión cuando el tamaño es menor a 5 micras. En el caso de los humos, se originan por combustión o calcinación, y las partículas tienen un tamaño en estos casos de 0,2 a 1 micra. Estos humos son los que generan mayor riesgo porque pueden llegar a nivel alveolar, aumentando el riesgo si el individuo está trabajando, porque de esa forma va a aumentar la frecuencia del volumen respiratorio y por lo tanto la absorción de esas partículas. Cuando el humo se junta con partículas de humedad, van a formar el neblumo o smog, que es lo que se forma en las zonas de alta contaminación. En el caso de los líquidos, cuando están constituidos por partículas pequeñas de 1 micra, van a formar los rocíos. Y las nieblas son cuando las partículas tienen un tamaño de 1 a 10 micras. En cuanto a su clasificación por su efecto fisiológico, tenemos a los compuestos irritantes como el amoníaco y cloro, que van a afectar principalmente el aparato respiratorio. Los asfixiantes simples, como el caso del nitrógeno, son los que ocupan el lugar del oxígeno, o sea, son los llamados diluyentes del oxígeno atmosférico. Los hemáticos, como el monóxido, porque se une a la hemoglobina impidiendo la unión del oxígeno a dicha hemoglobina. Y los tisulares, como el gas cianhídrico, porque el oxígeno llega al tejido pero no se puede utilizar. Compuestos anestésicos, como los hidrocarburos, que deprimen el sistema nervioso central. Compuestos sistémicos, muchos producen toxicidad sistémica, como los metales. Estos compuestos tienen que absorberse para llegar al sitio blanco y ejercer la acción tóxica. También el caso del benceno, que una vez que se absorbe produce, por ejemplo, daño en el sistema hematopoyético. Y finalmente los particulados, que generan problemas en el lugar donde se localizan, como es el caso del carbón, o bien generan alergias, caso de exposición a algodón o polen. Uno de los compuestos gaseosos que se pueden producir durante la actividad industrial es el monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas inodoro, incoloro, insípido y no irritante. Por lo tanto, si uno está expuesto al mismo, no nos damos cuenta hasta que se produce la intoxicación. Por eso se lo llama asesino silencioso. El monóxido de carbono se produce por la combustión incompleta de la materia orgánica. Por ejemplo, el gas natural metano no contiene monóxido. Lo que produce el gas metano es asfixia por competición simple con el oxígeno por el espacio alveolar. O sea, es un diluyente del oxígeno atmosférico. Ahora, si prendemos una hornalla, por ejemplo, en un comienzo, en exceso de oxígeno, el metano por combustión origina dióxido de carbono. Cuando comienza a escasear el oxígeno, se empieza a formar el monóxido. Normalmente en la atmósfera hay un 0,001% de monóxido debido a las combustiones que normalmente se producen por incendios, actividad industrial, automotores.
Esa cantidad es baja debido a que rápidamente se oxida a dióxido de carbono. La exposición accidental es común por el uso de braseros, calefones, calefactores en ambientes no ventilados. También ocurrió accidentes por calefactores de tiro balanceado, cuando se tapa por algún motivo la salida de gases hacia el exterior. Por eso siempre se recomienda, cuando tenemos algún elemento en combustión, dejar ventanas abiertas para evitar que ocurran estos accidentes. También puede ser generado por el uso de autos, están los gases de los tubos de escape y también por el uso de maquinarias. La exposición crónica puede ocurrir por la combustión del cigarrillo, elevando los niveles de monóxido de carboximoglobina, en los fumadores de 2 al 3%. Se va a ser responsable de provocar cansancio, irritabilidad y alteraciones de la visión en los individuos que fuman. El humo de cigarrillo contiene un 3 a un 6% de monóxido de carbono, produciendo concentraciones en el aire que a veces son superiores a las permitidas en una industria. En individuos no expuestos, la sangre contiene niveles de monóxido de carbono por debajo del 1%. Y el mismo proviene del metabolismo del grupo hemo de la hemoglobina y de porfirinas. En cuanto al mecanismo de acción del monóxido de carbono, por el cual va a producir los efectos tóxicos, se une irreversiblemente la hemoglobina formando la carboximoglobina. Tiene una afinidad 240 veces superior a la del oxígeno por unión a la hemoglobina. La unión a la hemoglobina tiene un doble efecto perjudicial. Por un lado, debido a la gran afinidad que tiene el monóxido por la hemoglobina, una vez que se fijó y se forma la carboximoglobina, disminuye la capacidad de transporte del oxígeno, produciendo de esa forma una reducción en la oxigenación de los tejidos. Por ese motivo produce una hipoxia de tipo anémica. El otro efecto es que a medida que la hemoglobina va recibiendo monóxido de carbono y va aumentando el porcentaje de carboximoglobina, va a aumentar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y por ello la hemoglobina cede menos oxígeno. O sea que además de no tener toda la hemoglobina disponible para transportar oxígeno, la hemoglobina cede menos oxígeno. Estos dos efectos se potencian y eso la hace mucho más peligroso. La figura es la curva de disociación de la oximoglobina en presencia de monóxido. Si tenemos un 20% de saturación de la hemoglobina con oxígeno, entramos en la curva en ausencia de carboxihemoglobina, y por extrapolación obtenemos los milímetros de mercurio de la presión arterial de oxígeno, o sea, la cantidad de oxígeno que está cediendo la hemoglobina. En este caso sería aproximadamente de 20 milímetros de mercurio. A medida que la hemoglobina va recibiendo monóxido y va aumentando el porcentaje de carboximoglobina, la curva se va desplazando hacia la izquierda debido a que aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Por ejemplo, para el 60% de saturación de oxígeno, tengo 40 milímetros de mercurio de presión de oxígeno. Pero en presencia de un 25% de saturación de carboximoglobina, la presión parcial de oxígeno cae, o sea que esa hemoglobina cede menos oxígeno. El monóxido también se une a la mioglobulina muscular, que es la proteína con el grupo hemo que transporta oxígeno en el músculo cardíaco y esquelético. También se une a citocromoxidasas intracelulares, que son las enzimas que participan en la respiración intracelular, contribuyendo de esa forma a la hipoxia celular y tisular. La afinidad de la mioglobina es 40 veces mayor que el oxígeno,
mientras que los citocromos, la citocromoxidasa, se inhiben a concentraciones elevadas de monóxido de carbono. En cuanto a la absorción, como es un gas, el monóxido de carbono se va a absorber por vía pulmonar. Esa absorción va a depender de la concentración de monóxido que haya en el ambiente, del tiempo de exposición y del volumen tidal. Volumen tidal, recuerden que es el volumen que se intercambia con cada inspiración y expiración. Si el individuo está realizando alguna actividad física y está en un ambiente donde hay monóxido de carbono, la hemoglobina se va a saturar más rápido con el monóxido que si está en estado de reposo. Eso es porque el volumen tidal aumenta. La siguiente tabla relaciona la cantidad de monóxido inhalada en partes por millón y el porcentaje de saturación que produce la hemoglobina. Si inhalo 1000 partes por millón, se va a saturar en un 62%, por ser un porcentaje cercano a los que pueden producir la muerte del individuo. En cuanto a la eliminación, como es un gas, así como se absorbe por vía pulmonar, también la principal vía de eliminación es por vía pulmonar. Solo un 1% es oxidado a dióxido de carbono. La vida media de monóxido es de 4 a 5 horas. Y si la persona se intoxica con monóxido, lo que se hace es salir hacia afuera y empieza a intercambiar el monóxido por el oxígeno del aire. Si bien la hemoglobina tiene mucho más afinidad por el monóxido, por acción de masa, por la gran cantidad de oxígeno del aire, este lo va desplazando al monóxido y de esa forma la hemoglobina se libera del mismo. La siguiente tabla relaciona el porcentaje de saturación de la hemoglobina con monóxido y la sintomatología que produce. Cuando el individuo se va intoxicando con monóxido, comienza a producirse un debilitamiento de los miembros inferiores hasta llegar a producir la parálisis. También ocurre con los músculos laringeos, por lo tanto el individuo no puede pedir auxilio. Comienza a realizar esfuerzos para desplazarse, se empieza a arrastrar, aumentando de esa forma el ritmo respiratorio y como consecuencia aumentar la inhalación de monóxido, agravando de esta forma la intoxicación con monóxido. Como vemos en esta tabla, hasta un 10% de saturación no hay síntomas y cuando supera ese 10% comenzamos a sentir tensión en la frente y leve cefalea. Ese es un primer indicio de que nos estamos intoxicando y si llega a ocurrir, lo primero que hay que hacer es tratar de salir hacia afuera para enfrentar la hemoglobina con el oxígeno, de esa forma comienza a competir y liberarnos de esa forma del monóxido. Esa cefalea se va incrementando, al llegar a un 40% de saturación, 30-40, se hace severa. Esa cefalea se produce como consecuencia de edema cerebral. El mismo se produce porque ocurre una vasodilatación cerebral para compensar a la hipoxia. También ese porcentaje de saturación, también observamos visión borrosa, náuseas, vómitos, con un porcentaje de saturación de 40-50, todo eso se hace más intenso. Y observamos incremento en la frecuencia cardíaca y respiratoria. Eso se produce para tratar de compensar la hipoxia. Ya con un porcentaje de saturación de 50 a 60, ahí comienza a disminuir ya la frecuencia cardíaca y respiratoria. Se produce la respiración de Cheyne-Stokes. Esa respiración es una respiración periódica donde la respiración va a aumentar gradualmente en profundidad y frecuencia y luego desciende esa respiración hasta apnea de 10 a 40 segundos de duración. Luego vuelve a aumentar gradualmente la respiración y así sucesivamente. También observamos convulsiones. Con un porcentaje de 60-70, es más o menos el mismo.
puede llegar a producir ya ese nivel de saturación la muerte del individuo. Con un porcentaje de saturación de 70-80 ya tenemos la falla respiratoria y la producción de muerte. La exposición aguda va a producir depresión del sistema nervioso central. Como vimos en la tabla anterior, puede llegar a producir convulsiones, hipotensión, depresión respiratoria y la muerte. También produce isquemia miocárdica por la hipoxia, hiperglucemia porque suprime los procesos metabólicos, necrosis muscular porque también se combina con la mioglobina, por lo tanto bloquea la utilización de oxígeno por las células musculares. Debido a esta destrucción muscular y al daño tubular secundario y la hipoxia, también se puede llegar a producir una insuficiencia renal aguda. La intoxicación produce una coloración rosada característica en la piel, comenzando en la boca y luego se extiende a toda la cara y extremidades cuando el porcentaje de saturación va aumentando. Si el individuo se muere y se hace autopsia, también se observa una coloración rojiza en los órganos. Usualmente la recuperación es total, salvo en intoxicaciones graves donde pueden quedar como secuelas síntomas neurológicos tales como daños neuropsiquiátricos, deterioro de la personalidad y de la memoria, alteraciones visuales y auditivas. También quedan como secuelas daño muscular, renal y lesiones en la piel. En cuanto a la exposición crónica, el monóxido va a producir insomnio, cefaleas, anorexia sería falta de disminución del apetito, cambio de conducta, dificultad en el aprendizaje y la memoria, irritabilidad, excitación y alucinaciones. También puede producir un síndrome de Parkinson por alteración de las neuronas de la corteza y por una desmielinización focal que produce monóxido de carbono. También puede llegar a producir cardiopatía por afección del miocardio y aterosclerosis. La aterosclerosis se produciría porque aumenta la permeabilidad endotelial, aumentando de esa forma el depósito de colesterol. Este efecto, la aterosclerosis, se observó en estudios experimentales en animales, pero aún no se probó en el hombre. El siguiente gráfico muestra el porcentaje de carboxiemoglobina que se alcanza en función de la concentración de monóxido en el ambiente en porcentaje y el tiempo transcurrido. Vemos que a medida que aumenta el porcentaje de monóxido de carbono en el ambiente, va a aumentar el porcentaje de carboxiemoglobina. También observamos que superando la concentración, el porcentaje de carboxiemoglobina de 0,1% en el ambiente, llegamos a obtener porcentaje de carboxiemoglobina que pueden llegar a producir la muerte del individuo. El siguiente gráfico relaciona la concentración de monóxido en el ambiente y el tiempo transcurrido con los efectos que produce. Por ejemplo, si el individuo está expuesto en su lugar de trabajo a una concentración ambiental de 600 partes por millón de monóxido de carbono, a la media hora de exposición va a tener síntomas tolerables, o se puede sentir una leve tensión en la frente y una leve cefalea. Entre la media hora y la hora ya empieza a tener efectos más perceptibles, por ejemplo la cefalea intensa. Superando la hora va a empezar a tener náuseas y vómitos. Superando la hora y media va a entrar en la zona de peligro donde puede presentar convulsiones, depresión respiratoria o cardíaca. Y superando las 2 horas y media de exposición puede llegar a producir la muerte del individuo. También observamos que hasta 100 partes por millón es la concentración máxima aceptable en el ambiente de trabajo. En esa concentración, el individuo tolera varias horas sin producir efectos. El índice biológico de exposición
es de 3,5% de carboximoglobina en relación a la hemoglobina total. O sea, por debajo de ese porcentaje, la mayor parte de los trabajadores no tendría que experimentar efectos adversos. En cuanto al tratamiento, va a depender del porcentaje de carboximoglobina. Si es menor al 15%, hay que sacarlo afuera del individuo que respire aire puro y que no se siga intoxicando con monóxido. El oxígeno del aire ambiental va a desplazar el monóxido por acción de masa. Cuando el porcentaje está entre 15 y 40%, se le aplica oxigenoterapia, o sea, se lo hace respirar oxígeno puro por una mascarilla. De esa forma, logramos que se elimine más rápido el monóxido y se acorta la vida media a 80 minutos. Recordemos que la vida media de la carboximoglobina era de 4 a 5 horas. Cuando el porcentaje de carboximoglobina es mayor al 40%, se le debe aplicar oxígeno hiperbárico, o sea, se le hace respirar oxígeno a una presión mayor a la presión atmosférica. Al darle oxígeno a 2,5 atmósferas de presión, la vida media del monóxido de carbono se reduce a 23 minutos, o sea, aceleramos el desplazamiento del monóxido de la hemoglobina. Al aumentar la presión, aumenta la solubilidad del gas en el líquido, en este caso del oxígeno. Al colocar al paciente en la cama hiperbárica, importa poco cuánto está saturada la hemoglobina con monóxido, porque el oxígeno se va a disolver en el agua del plasma y de esa forma va a difundir a los tejidos para poder ser utilizado. Si el paciente presenta edema cerebral como consecuencia de la hipoxia, se le administra diuréticos o glucocorticoides. Otros compuestos a los cuales los individuos pueden estar expuestos en su lugar de trabajo es el ácido cianhídrico y los cianuros alcalinos. El ácido cianhídrico es un gas con olor a almendras amargas. Por lo tanto, al ser un gas, se absorbe por vía pulmonar. Los cianuros se usan mucho en la industria, en la metalurgia, en la fabricación de insecticidas, en la fabricación de plásticos y acrílicos, en las técnicas de electroplateado. También se pueden producir cianuros en la combustión de poliuretano, nylon y caucho sintético. Esto es lo que ocurrió en Cromañón, pues el incendio por la combustión del poliuretano originó cianuro y los individuos se intoxicaron con cianuro y monóxido por el incendio. También pueden originar una intoxicación alimentaria porque varias semillas, semillas de durazno, mandioca, lino, almendras amargas y el laurel, tienen glucósidos cianogenéticos como la amigdalina. Al comer las semillas y masticarlas, se liberan beta-glucosidasas propias de la semilla y también aportadas por la microflora intestinal. Y esa beta-glucosidasa hace que se libere ese glucósido del cianuro. También hay algunos vegetales, como el sorgo cuando está inmaduro, que tienen glucósidos cianogenéticos que cuando son comidos por las vacas, las pueden matar porque se libera cianuro. La siguiente tabla muestra distintos derivados del ácido cianhídrico utilizados en la industria. También muestra la concentración máxima permitida en partes por millón de estos compuestos, la dosis letal y principalmente la posibilidad de dichos compuestos de liberar cianuro. Aquellos que tienen la posibilidad de liberar cianuro van a ser más peligroso el uso de dichos compuestos. En cuanto al mecanismo de acción del cianuro, el mismo sigue un ion férrico de los grupos hemodrocitocromo de la cadena respiratoria. De esa forma, impide la reducción del hierro necesario para el transporte de electrones en la cadena respiratoria. Esta cadena se interrumpe y por ello el oxígeno no se puede utilizar, provocando una anoxia de tipo tisular. Consecuentemente, no se va a generar ATP. En el siguiente esquema vemos hacia la izquierda el bloqueo de la cadena de electrones y la no utilización del oxígeno. Y hacia la derecha vemos la posibilidad de tratamiento con nitrito y tiosulfato.
que ya vamos a ver hacia el final de la clase. Lo que hace el nitrito es transformar la hemoglobina en beta-hemoglobina, o sea, lo que hace es oxidar el ion ferroso a ion férrico, y esta hemoglobina con ion férrico, a esta hemoglobina se va a unir el cianuro. El cianuro se va a unir al ion férrico de la metahemoglobina y va a dejar de unirse a la citocromo oxidasa de la cadena respiratoria, mientras que el tiosulfato transforma el cianuro en tiocianato y de esa forma se elimina por orina. En cuanto a la detoxificación de cianuro, por acción de tiosulfato se transforma en tiocianato. La enzima que cataliza esta reacción es la rodanasa. El tiocianato pierde capacidad de unirse al hierro y se elimina por orina, o sea, es menos tóxico que el cianuro. En los trabajadores expuestos a cianuro se les pide tiocianatos en orina. El organismo tiene una cantidad importante de rodanasa que puede transformar gran cantidad de cianuro. El problema que tiene es la disponibilidad de sulfuros. Por eso se le administra tiosulfato, que va a ceder el ion sulfuro, que va a ser tomado por la rodanasa para formar tiocianato. En este esquema se muestran otras posibilidades de biotransformación. Hacia arriba tenemos la vía principal de transformación de cianuro en tiocianato para eliminarse por riñón. El cianuro también puede formar el ácido cianhídrico, que al ser un gas se va a eliminar por pulmón. Algo de cianuro también se transforma en ácido ciánico, que finalmente se transforma en dióxido de carbono. Y también algo de cianuro se transforma en ácido fórmico, que se elimina por riñón. También puede utilizarse para la síntesis de vitamina B12. En cuanto a la toxicidad producida por el cianuro, produce una intoxicación sobreaguda que es rápidamente mortal por paro respiratorio. Esta generalmente se produce por inhalación del ácido cianhídrico. Puede ocasionar intoxicación aguda, en la cual se observan 4 fases. Una fase de excitación con cefaleas, vértigos, náuseas, vómitos, también con hiperpnea y taquicardia. Por el bloqueo de la cadena respiratoria, el organismo detecta como si hubiera una falla de oxígeno y por ello va a generar una hiperpnea, o sea, aumento de la frecuencia respiratoria, y el corazón responde con taquicardia. Posteriormente pasa una fase de depresión con disnea, con fase de apnea. Se presentan convulsiones tónico-clónicas y pérdida de conciencia. Y finalmente una etapa de parálisis con colapso cardiovascular, hipotensión y paro respiratorio. Este tipo de intoxicación generalmente se produce por ingestión de cianuros alcalinos y glucósidos cianogenéticos. Como verán ustedes, es un cuadro muy similar a la intoxicación por monóxido, porque la sintomatología que se produce es consecuencia de la anoxia producida por ambos compuestos, tanto por el cianuro como el monóxido. En cuanto a la intoxicación subaguda y crónica, va a producir cefaleas, vértigos, fatiga, angustia, insomnio, alteración del sentido del gusto y olfato, anorexia y disnea. En cuanto al tratamiento de la intoxicación, lo primero que se hace es sacar el cianuro de su sitio de acción, o sea, de la unión a la citocromoxidasa. Como el cianuro se une a la forma férrica, transforma la hemoglobina con el ion ferroso a metahemoglobina que tiene el hierro en estado férrico. La metahemoglobina va a tener la misma avidez por el cianuro que la citocromoxidasa. Por ello el cianuro se va a unir a la metahemoglobina y va a liberar la citocromoxidasa, permitiendo de esa forma la utilización del oxígeno. Por lo tanto, lo primero que se hace a un individuo intoxicado es hacerle respirar ampollas de nitrito de amilo. Estas ampollas se rompen, se embeben en un algodón y se le hace respirar el nitrito de amilo, que es volátil. Este compuesto se absorbe y el ion nitrito es el que va a formar la metahemoglobina. Esta metahemoglobina, el cianuro, va a comenzar a unirse a la misma, formando cianmethemoglobina.
y libera de esa forma a la citocromoxidasa. Inmediatamente después se le administra nitrito de sodio por vía endovenosa para terminar de formar una buena cantidad de metahemoglobina. Esto no lo podemos hacer al comienzo porque el individuo está en estado de shock, con convulsiones, por lo tanto sería muy difícil la administración endovenosa del nitrito de sodio. Por eso se utilizan primero las ampollas de nitrito de amilo. Posteriormente se le administra por vía endovenosa tiosulfato de sodio, que es el que va a aportar sulfuro, para que la rodanasa lo transforme en tiocianato, y de esa forma el cianuro se elimina por orina. Luego la metahemoglobina pasa a hemoglobina por acción de la metahemoglobina reductasa de los glóbulos rojos. En la siguiente figura vemos un esquema con lo que va ocurriendo durante el tratamiento con nitrito y tiosulfato. Habíamos dicho que la hemoglobina, en presencia de nitrito, proveniente del nitrito de amilo o nitrito de sodio, va a formar metahemoglobina. O sea, el ion ferroso se transforma a ion férrico. El cianuro, al unirse a la metahemoglobina, va a formar cianmetahemoglobina. El cianuro se une al ion férrico de la metahemoglobina. El cianuro, que lo tenemos unido a la citocromoxidasa, cuando está en presencia de metahemoglobina, ese cianuro comienza a unirse a la metahemoglobina, formando la cianmetahemoglobina, liberando de esa forma a la citocromoxidasa. Posteriormente, el cianmetahemoglobina, en presencia de tiosulfato, se forma tiocianato, o sea, el cianuro unido a la metahemoglobina, por acción del tiosulfato y de la rodanasa, se va a transformar en tiocianato, liberando de esa forma a la metahemoglobina. Posteriormente, esa metahemoglobina va a pasar a hemoglobina por acción de la metahemoglobina reductasa de los glóbulos rojos. Otras posibilidades de tratamiento son la hidroxicobalamina, que tiene gran afinidad por el cianuro, formando cianocobalamina. El cianuro reemplaza al hidroxi, que está unido al ion cobalto, para formar la cianocobalamina, que se elimina por orina. Este compuesto se administra por vía endovenosa y es el compuesto que se utiliza en nuestro país para el tratamiento de intoxicación por cianuro. El heptacobalto también tiene la capacidad de fijar el cianuro, pero es menos recomendable que el anterior porque es más tóxico. La terapia con oxígeno se realiza para aumentar el transporte de oxígeno por la hemoglobina que quedó sin reducirse, para que la hemoglobina de esa forma esté bien saturada con oxígeno. También se observó que la fosforilación oxidativa mejora con mayor cantidad de oxígeno. Esta terapia con oxígeno no se utiliza como terapia única, sino para ayudar a los otros tratamientos. De esta forma tenemos el paciente bien oxigenado a medida que la citocromoxidasa se va liberando del cianuro por acción de algún otro tratamiento. Finalmente, como tratamiento sintomático, se le administra respiración artificial cuando hay depresión respiratoria, oxigenoterapia y cardiotónicos si se observa depresión cardiovascular.